A mí me admira, querido, cómo en la iglesia primitiva había luchas, había dificultades, pero era una iglesia que se amaba. Era una iglesia que compartía. ¿Y saben por qué era una iglesia que se amaba? El secreto está en el propio versículo. Dice, y a la iglesia que está en tu casa. Y ahora voy a entrar en un asunto importantísimo. Mire, en la casa de Filemón había una iglesia. ¿Cuántos formarían parte de esa iglesia? Para caber en una casa, no eran más de 20. Pero había una iglesia. Les voy a decir algunas cosas que los va a asustar esta noche. ¿Cuándo fue construido el primer templo cristiano? ¿En el primer siglo? No. ¿En el segundo siglo? No. ¿Pero y dónde se reunía la gente? Se reunía primero en las sinagogas que quedaban vacías, porque los judíos se convertían, entonces había una sinagoga vacía, ellos aprovechaban las sinagogas, pero mayormente la iglesia crecía asustadoramente porque se reunía en pequeños grupos en las casas. ¿Sabes quién tuvo la idea de construir el primer templazo? Voy a decir templazo porque fue un templo descomunal. ¿Sabes quién? Un personaje que nosotros conocemos muy bien, porque él tuvo dos ideas brillantes, entre comillas, y cuando le pongo comillas estoy diciendo lo contrario. La primera idea brillante, en la opinión de él, que se le apareció, es que deberíamos cambiar el sábado para el domingo. Y la segunda idea brillante fue, hay que sacar las iglesias de las casas, y ya que el cristianismo es la iglesia del emperador, hay que construir un templazo. Entonces las iglesias salieron de las casas y se fueron a los templos. En las casas eran amados, porque Pedro conocía a Juan, Juan conocía a Francisco. ¿Te das cuenta cómo Pablo escribe? A la hermana Apia, al hermano Arquipo, al hermano Filemón. Pero después, cuando se fueron a un templazo de 5,000 miembros, no vamos a exagerar, de 500 miembros, nadie conoce a nadie. Nadie conoce a nadie. La persona nueva entra con timidez al templo, nadie lo mira, nadie lo saluda. Pero si la iglesia se reuniese en pequeños grupos, cuando entrase, todos le dicen, hola Mario, hola Juana, hola Julia, hola Ricardo, porque es fácil memorizar el nombre de 15 y ya no es fácil memorizar el nombre de 500. La iglesia cristiana creció asustadoramente en sus primordios, porque se reunía en las casas. Ahora, me impresiona lo que el Espíritu de Profecía dice, que la misión terminará de la misma manera en que empezó. Eso quiere decir que un día la iglesia va a volver a las casas. Y yo no sé por causa de qué. Yo no sé si Dios va a mandar un terremoto, van a caer todos los templos. Yo no sé si va a ser la crisis financiera, que no vamos a poder construir más templos, vamos a tener que reunirnos en las casas. Pero una cosa sé, la velocidad con el evangelio creció en los primordios será la velocidad con que el evangelio va a crecer en los últimos días, pero porque la iglesia estará reunida en las casas. Los grupos pequeños no son un método de trabajo, son la manera de vida que Jesús tenía pensado para su pueblo. La iglesia primitiva se reunía de esa manera. Y por eso se amaban, por eso se conocían, por eso se ayudaban. Porque si en un grupo de 15 Pedro no aparece, los otros 14 se preocupan, ¿qué pasó con Pedro? Pero si en una iglesia de 500 Pedro no aparece, nadie se dio cuenta, ni siquiera si apareció o no apareció. Los grupos pequeños, las iglesias pequeñas, en lugar de construir templos enormes, deberíamos hacer planes para construir templos de no más de 100, 120 miembros.
Porque en un templo pequeño, además de ser barato, y muchos templos, en cada esquina si posible. Hay un barrio en San Pablo, donde está nuestra universidad, antiguamente estaba, en el barrio de Capón Redondo. ¿Hay algún brasileño aquí? Hay. Bueno, en ese barrio, queridos, cada 200 metros hay una iglesia. Iglesias pequeñas, de 200 miembros, de 150 mil, pero en cada 200, 300 metros, una iglesia. Y crece la iglesia asustadoramente. ¿Por qué? Porque en una iglesia de 100, casi todos van a tener cargo. Y si cada uno va a tener un cargo, cada uno va a tener una responsabilidad, cada uno va a estar trabajando. Y quien está trabajando no se enfría, porque está en movimiento. El que se enfría es el que se sienta y no hace nada. Pero en una iglesia de mil, ¿cuántos van a tener cargo? 100. Y los 900, sentados, sin hacer nada. Y la tendencia es morir, es enfriarse. Es por eso que el plan divino, desde el origen de la iglesia, era que se reuniese en casas pequeñas. Pero ahora entramos a la parte más linda del texto. El versículo 3 dice así. Pablo, escribiendo a Filemón, le dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Queridos, la vida cristiana es una vida linda. Por favor, nunca pienses que la vida cristiana es un fardo que tienes que cargar. La vida cristiana no es una montaña de obligaciones que tienes que llevar. La vida cristiana no es un amontonado de reglas que tienes que cumplir. La vida cristiana es una bendición, porque la vida cristiana es relación diaria con el Señor Jesucristo, y eso produce paz, gracia y paz. La paz es fruto de la gracia es fruto del amor. Dios es amor, Dios es la fuente. Él es el amor genera la gracia genera la paz. Y en esa línea, Dios, amor, gracia, paz, no hay lugar para las obras. No hay lugar para las obras. Las obras son un capítulo diferente. Las obras son el resultado, el buen comportamiento, la obediencia. La buena conducta es resultado, pero la base de la vida cristiana es Dios, amor, gracia, paz. Lo primero que tienes que entender para ser feliz en la vida cristiana, lo primero que tienes que entender para volverte un cristiano es que Dios te ama. Y yo lo digo siempre, en todo sermón, Dios te ama. Si eres bueno, Dios te ama. Si eres malo, Dios te ama. Si estás andando en los caminos de Dios, Dios te ama. Si no quieres saber nada de los caminos de Dios, Dios te ama. Si te portas bien, Dios te ama. Si no te portas, Dios te ama. Si crees en Dios, te ama. Y si no crees, te sigue amando. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame. Porque Dios ya te ama sin que hagas nada. Pero ahora escucha, tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. Porque hagas lo que hagas, Dios te va a seguir amando. Porque si Dios es amor y Dios deja de amar, ¿qué pasa? Dios deja de existir. Por lo tanto, Dios te va a amar.